Mañana miércoles 28 de agosto presenta resultados empresariales Nvidia, la que para muchos es la compañía más importante del mundo, y no es para menos, con una capitalización bursátil de más de 3 billones de dólares. Lo que ocurra mañana afectará al mercado para las próximas semanas. ¿Qué podemos esperar de estos importantísimos resultados empresariales? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 27 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:42, hora en España, 15:42 horario en Nueva York. El día de hoy no hay mucho dato macro que comentar, tampoco estamos viendo mucho movimiento en el mercado. A falta de 18 minutos para el cierre, el principal índice bursátil americano, el S&P 500, está subiendo apenas un 0,14%. Por tanto, vamos a centrar este vídeo única y exclusivamente en hablar de qué podríamos esperar de los resultados empresariales de Nvidia, que se conocerán mañana al cierre de Wall Street y que reaccionaremos a ellos en este canal una vez los presenten. Así que nada, no quiero entretenerme mucho, vamos con o qué podríamos esperar de estos importantísimos resultados. Bueno, mañana presenta Nvidia y bueno, ya saben, esta imagen típica de que los resultados de Nvidia pueden marcar un poco el devenir del mercado. De hecho, vamos a ver cómo esta frase tiene fundamento, esta imagen tiene fundamento detrás. La impresión de Nvidia se promociona como la ganancia tecnológica o los resultados empresariales tecnológicos más importante en años. Bueno, no sé si son los más importantes en años, porque esto se viene diciendo en las últimas 4 o 5 presentaciones de resultados de Nvidia, pero sí que es cierto que son importantes. Quizás incluso podrían tener mayor implicación dado que se trata de una semana muy vacacional para los operadores de Wall Street, ¿no? Esta semana, la semana pasada y esta son las típicas de vacaciones porque el primer lunes de septiembre en Estados Unidos es festivo, es día del trabajo y los operadores de Wall Street pues lo aprovechan para irse de vacaciones, lo cual hace que el volumen sea un poquito más bajo, lo cual a su vez, sumado a una volatilidad un tanto elevada que se mantiene en el mercado. Fíjense que aunque el VIX, el índice del miedo, se encuentra en 15,50, el VVIX, las opciones sobre el VIX todavía se mantienen por encima de 90, todavía siguen lejos de esos niveles de 74, por debajo de 80, que eran un poco esa relativa tranquilidad. Sí que es cierto que ha tenido una caída muy considerable en las últimas sesiones, sobre todo el viernes, tras ese pivot de Jerome Powell, pero aún así, bueno, pues se mantiene un poco en ese rango de alta volatilidad o volatilidad un poquito más elevada de lo que suele ser habitual. Sumado a ese volumen bajo, pues oye, cualquier dato, cualquier reacción puede provocar un movimiento bastante brusco. Los inversores están nerviosos. Pocas de las grandes empresas tecnológicas han podido demostrar una enorme demanda de clientes que paguen los servicios basados en inteligencia artificial, lo que plantea la pregunta de cuánto tiempo seguirán invirtiendo dinero en la tecnología. Evidentemente, el principal proveedor de esta tecnología de inteligencia artificial para estas grandes tecnológicas es la compañía Nvidia. Por tanto, muchas de las compañías vamos a ver cómo han anunciado que van a aumentar ese CAPEX en inteligencia artificial, lo cual retribuye automáticamente en Nvidia. Vamos ya a profundizar un poco más. Fíjense, esta imagen tiene un gran fundamento. Los resultados de Nvidia han sido un factor clave en el retorno general del mercado a corto plazo. La reacción de Nvidia a sus resultados está altamente correlacionada con el rendimiento del mercado general durante las siguientes 2 semanas, nos dice Bank of America. Por tanto, creo que nunca antes esta imagen había sido una realidad tan fuerte. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, oye, si los resultados de mañana de Nvidia están en línea con lo esperado o son mejores de lo esperado, parece que esa hipótesis alcista hasta el 16 de septiembre se puede ver o puede ver un impulso bastante claro. De hecho, puede que Rappner, que decía ayer el principal comentarista de flujos de Goldman Sachs, que es el gran proveedor de los datos que veíamos en el vídeo de ayer lunes, hablaba de máximos históricos para esta semana. Evidentemente, tiene que darnos permiso Nvidia, tiene que presentar unos resultados en línea o mejores de lo esperado.
para obtener estos máximos históricos. Si no, la verdad es que lo veo complicado. Vamos ya a entrar en más detalles. Las acciones de Nvidia han ganado ojo, 3.776% desde principios de 2019, hasta tal punto de convertirse en la empresa más valiosa del mundo. En este momento es la segunda más valiosa, superando los 3 billones de dólares, los 3 trillions americanos. Fíjense como en este momento, si nos vamos a echar un vistazo al market cap, vemos como Apple es la compañía más valiosa en este momento con 3,47 billones de dólares, Microsoft sería la tercera con 3,08 y Nvidia sería la segunda con 3,16. Ambas compañías o las tres compañías superando los 3 billones de dólares. En año y medio, Nvidia ha pasado de ser top 2 a ser top 1. O en este caso, en este momento, top 2. Y esto evidentemente la convierte en la empresa del momento, además ligada a esa narrativa de inteligencia artificial que la convierte en la empresa más importante del mundo, con un peso del 6,5% de la capitalización bursátil del S&P 500. Evidentemente, lo que haga Nvidia en resultados empresariales o ese movimiento que tiene, si el esperado es de un 9% arriba o abajo, luego veremos a ver cuál es el real, pero un movimiento tan fuerte, pues evidentemente va a provocar la narrativa del mercado. Vamos ya a entrar en algunos detalles fundamentales en lo que podríamos esperar para mañana. Nvidia ha informado de 6 resultados consecutivos de triple play que se llama. ¿Esto qué es? Es decir, que en los últimos 6 resultados empresariales ha superado las ganancias por acción, el beneficio por acción, ha superado las ventas, es decir, ha superado los ingresos, el revenue que se llama, y ha elevado las previsiones. Esto es lo que se dice triple play. Y esto ha ocurrido en los 6 últimos resultados empresariales de Nvidia. Evidentemente, esto significa que antes de conocer los datos de mañana, el listón está muy alto, o hay grandes expectativas por lo que se pueda o por lo que pueda presentar la compañía. Evidentemente se espera que cumpla las expectativas, pero no solo eso, se espera también que amplíe esas expectativas o esas previsiones que tiene a futuro. ¿Por qué? Porque lo lleva haciendo en 6 ocasiones y si no lo hace va a ser una clara señal de alarma para los inversores. Por tanto, en cuanto al listón fundamental, pues ya sabemos que va a estar muy elevado. En los últimos 3 trimestres de Nvidia, los ingresos se han más que triplicado en comparación con el año anterior, con la gran mayoría de crecimiento proveniente del centro de datos relacionado o la gran base de la inteligencia artificial. Los analistas esperan un cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de 3 dígitos, aunque eso sí a un ritmo un poco más reducido del 112%, hasta alcanzar los 28,7 mil millones de dólares. Fíjense que en los anteriores resultados, o cuando se informó los anteriores resultados, era de 28.000 millones simplemente. Ahora ya ha aumentado a 28.700, ¿no? El listón va cada vez y se pone cada vez más elevado en estas compañías, en general en los 7 magníficos, pero evidentemente en Nvidia con más razón. A partir de aquí las comparaciones año tras año sí que es cierto que se vuelven mucho más difíciles y se espera que el crecimiento disminuya en cada uno de los próximos 6 trimestres. Por tanto, una pregunta muy típica, que es ¿cuándo dejará de subir Nvidia? Pues se podría responder de una forma muy sencilla, y es que cuando deje de ofrecer este increíble crecimiento de los ingresos, ¿no? Fíjense los datos que venimos comentando durante este año 2024. Desde 2019 hasta febrero de 2024, el retorno anualizado a los 7 magníficos había sido de un 28%. Solo un 21%, o sea, un 21% depende del crecimiento de los ingresos, un 6% de la expansión de los márgenes, que vamos a ver cómo es un punto importantísimo también en Nvidia, y solo un 1% de la expansión del múltiplo. Es decir, el retorno ofrecido por estas compañías, por los 7 magníficos desde 2019 hasta febrero de este año 2024, se debía en gran parte a ese aumento del crecimiento de los ingresos, a ese aumento de los márgenes. Es decir, estaba justificado prácticamente en su totalidad. No había habido casi expansión del múltiplo. Evidentemente esto es hasta febrero de 2024. Han pasado ya 6 meses y sí que hay que decir que el múltiplo se ha expandido un poco, no bastante, pero un poco en estas grandes tecnológicas, especialmente en Nvidia. Sus márgenes brutos ajustados en febrero
Tras el cuarto trimestre de 2024, ahora vamos a por el segundo trimestre fiscal de 2025, eran del 76,7% frente al 66,1% de hace un año. Se espera, o Goldman Sachs espera, que para este trimestre se mantengan en el rango del 75%. Evidentemente, Nvidia en estos momentos está actuando o tiene unos márgenes prácticamente de monopolio. Fíjense, Nvidia, la comparación de Nvidia, Intel y AMD. ¿Podrá Nvidia mantener esta actuación de monopolio mucho tiempo? Bueno, pues eso es también lo que van a valorar los inversores. Resultados empresariales tras resultados empresariales. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por supuesto, todo esto, tanto el crecimiento de los ingresos como de los márgenes, van a ser el foco principal de los inversores. Fíjense, se espera que la compañía muestre un crecimiento de aproximadamente el 75% para el próximo trimestre, hasta los 31,7 mil millones de dólares. Esto es un poco las previsiones que espera que apunte Nvidia de cara al tercer trimestre fiscal de 2025. Una guía optimista sugeriría que los clientes con grandes recursos financieros de Nvidia están señalando una disposición continua de gastar para la expansión de la inteligencia artificial, mientras que una previsión decepcionante podría generar preocupación de que el gasto en infraestructura se ha vuelto excesivo. Gran parte del optimismo de cara al informe, ya que las acciones han subido un 8% en agosto, se debe a los comentarios de los principales clientes, que son los 7 magníficos. Vimos como, por ejemplo, Meta o Google decía que iba a invertir más en inteligencia artificial, que iba a aumentar ese CAPEX en inteligencia artificial, lo que a su vez automáticamente significa para los inversores que van a aumentar los ingresos de Nvidia. Morgan Stanley Global Technology Research sostiene que el principal riesgo en los próximos trimestres es un pico cíclico en el sector tecnológico, excluido software. La mayoría de las señales de un pico semicíclico están dando señales de alerta. El crecimiento de la segunda derivada está alcanzando su punto máximo, el gasto de capital se prevé que alcance máximos históricos en 2025, los niveles de inventario vuelven a subir desde el segundo trimestre de 2024, el impulso a la revisión de las ganancias está por encima de la tendencia y la demanda está disminuyendo en el segundo trimestre de 2024, aparte de la computación con inteligencia artificial. A ver, sí que es cierto que evidentemente el pico del crecimiento de ingresos de la inteligencia artificial y más concretamente de Nvidia parece que ya ha pasado, ¿no? Al final, ¿cuántos trimestres va a poder aguantar Nvidia creciendo a triple dígito? Se estima ya que para el próximo trimestre deje de hacerlo, pero porque es algo totalmente normal. Al final ha crecido de una forma muy rápida durante 4 trimestres consecutivos a triple dígito. Es una auténtica locura, pero sí que es cierto que eso puede afectar a la cotización debido a esa ralentización del crecimiento de los ingresos. La otra gran pregunta que enfrenta Nvidia es el cronograma para sus chips de inteligencia artificial de próxima generación denominados Blackwell. The Information informó a principios de este mes que la compañía enfrenta problemas de producción, lo que probablemente retrasará los grandes envíos hasta el primer trimestre de 2025. Nvidia dijo en este momento que la producción estaba en camino de aumentar en la segunda mitad del año. Esto es algo importantísimo. El propio CEO ya ha dicho que gran parte de sus ingresos dependen de esto, de estos nuevos chips de inteligencia artificial de próxima generación. Por tanto, cualquier comentario mañana sobre ello, especialmente la conference call, creo que tendrá una importancia bastante fuerte. Incluso antes del pánico del mes pasado por Blackwell, los inversores con los que hablo ya buscaban diversificar un poco sus tendencias de inteligencia artificial, pero nadie parecía dispuesto a apostar contra la gran marca, ya que consideran que sigue estando muy bien posicionada y aún tiene margen para sorprender. La única preocupación que escucho con frecuencia es que se repita lo ocurrido en el segundo semestre de 2023, cuando la marca se cotizó de forma lateral durante un periodo prolongado. Nos dicen desde JP Morgan. ¿Qué ocurrió en 2023? Bueno, pues lo tenemos aquí. Fíjense que en 2023 cotizó en un rango lateral desde mayo hasta prácticamente enero de 2024, que ha sido cuando ha tenido ese movimiento fuerte también al alza. Y fíjense que durante este periodo lateral presentó resultados y presentó un crecimiento de resultados bastante fuerte, ¿eh? De hecho, aquí es cuando se presentaron unos resultados con un crecimiento a triple dígito. ¿Pero qué ocurría? Bueno, pues que el retorno ofrecido ya estaba justificado y también había un posicionamiento muy elevado en el valor. Vamos a ver cómo el posicionamiento de cara a los resultados de mañana tiene margen para sorprender, pero es muy elevado. Evidentemente, eso lo que hace es que tú cuando ya estás, o cuando cuando sobre todo los fondos
tanto fundamentales, pero especialmente sistemáticos, los que no buscan valor, sino lo único que buscan es retorno, ya están muy posicionados, pues evidentemente, por muy buenos que sean los resultados, no van a poder añadir más. Oye, lo único que van a poder hacer es no liquidar, ¿no? Mantenerse. Por tanto, eso da poco margen para sorpresas positivas y movimientos fuertes al alza. Ahora, si ocurre cualquier cosita que no guste, pues sí que es cierto que ahí puede ocurrir grandes liquidaciones. Por tanto, a veces la respuesta a por qué hay unos resultados tan buenos y no estamos viendo sorpresas es esa, el posicionamiento tan elevado. Otro punto importante y extra conocido en el día de hoy es un informe bajista que se ha conocido sobre SMCI, que es una compañía, bueno, sí que es cierto que es un poco meme, pero también relacionada con inteligencia artificial, que ha sido acusada de varias cosas. Fíjense, nuestra investigación de 3 meses que incluyó entrevistas con desempleados y expertos, así como una revisión de registros de litigios y aduanas, encontró evidencias y señales de alerta contable, pruebas de transacciones con partes relacionadas no relevadas, incumplimientos de sanciones y controles de exportación y problemas con clientes. Fíjense que SMCI ya cae más de un 50% desde máximos, pero bueno, sí que es cierto que estos problemas contables también son un rumor muy frecuente en Nvidia, de que tiene clientes fantasmas y demás. De momento todos son cosas no oficiales, pero bueno, creo que es algo también a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta, que no he añadido ahí, pero bueno, de hecho Bloomberg se hacía eco de ello, que ya hemos hablado por aquí por el canal también sobre esto, es que pues debido al gran aumento de las acciones, muchos de los trabajadores de Nvidia que poseen acciones o que llevan poseyéndolas bastante tiempo, pues se han hecho millonarios, ¿no? No necesitan ya trabajar, quizás los incentivos o su motivación para trabajar es menor y otros también quizás están dejando la compañía. Por tanto, esta huida de capital, de mano de obra cualificada, de los mejores trabajadores que han hecho posible este aumento de Nvidia, pues también puede tener ciertas sombras un poquito también de esos comentarios de pico de ciclo, ¿no? Pero bueno, en general, el comentario fundamental o con lo que me quedo de los datos fundamentales es que después de 6 trimestres consecutivos haciendo o superando ganancias, superando beneficios, superando ingresos y aumentando las previsiones, pues no se espera menos para estos resultados empresariales. Por tanto, mínimo que se superen tanto beneficios como ganancias, como que se eleven las previsiones a futuro. Mínimo eso. Luego ya puede haber alguna bandera roja por otro lado, pero mínimo eso. Y yo creo que con eso, si no hay ninguna red flag por otro lado, yo creo que es suficiente para considerarlo unos buenos resultados y que el mercado se lo tome bien. Quizás no subir ese 9%, pero al menos que se lo tome bien. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues ahora nos tenemos que ir a los datos con los que yo mejor me manejo, que son los datos no fundamentales. No os voy a mentir, no soy un inversor ni mucho menos fundamental, sino que me voy más a estos datos para sacar esa conclusión. Movimiento esperado. El mercado de opciones considera los resultados de mañana pueden generar una volatilidad implícita de menos 1% en el índice de S&P 500. No es el evento más importante de las próximas semanas, pero sí que es cierto que es evidentemente muy relevante, como veíamos ya en esta imagen el día de ayer. El mercado de opciones implica un movimiento de aproximadamente un 9,35% el día siguiente a la presentación de resultados. Una oscilación de mercado de aproximadamente, aquí hay 3.000, no, son 300.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares al final es lo que vale Nvidia. 300.000 millones de dólares. No sé si sois conscientes de lo que es eso, pero básicamente es moverse un Bank of America arriba, un Bank of America abajo, un Netflix arriba, un Netflix abajo, un Coca-Cola arriba, un Coca-Cola abajo. Es decir, es una auténtica locura lo que se podría mover mañana Nvidia. Vamos ya a revisar datos de posicionamiento. El listón para Nvidia en esta temporada de resultados es mucho más bajo que en los últimos trimestres debido a las grandes liquidaciones que ha habido durante las últimas semanas en el sector tecnológico general. Lo hablábamos, veníamos hablando durante las últimas semanas que todavía había mucho margen de posicionamiento por parte de los fondos buscadores de tendencia, ¿no? De los que se llaman CTA, que son evidentemente uno de los grandes actores que mueven el mercado. De hecho, solo se encontraban posicionados en un 20-25% desde las ventas que ocurrieron a finales de julio, inicios de agosto. Por tanto, tienen un margen bastante
bastante grande. Su posicionamiento en este momento es de alrededor del 7,5%, no llega al 8, perdón, 7,5 sobre 10, no 7,5%, 7,5 sobre 10, no llega al 8, por tanto, oye, en caso de sorpresas positivas hay margen, evidentemente, para que estos fondos más buscadores de tendencia se posicionen y acompañen el movimiento. Posicionarse en $125 hoy me parece mucho más limpio que cuando la acción estaba en $125 en junio. Las entradas de gente no especializada en tecnológicas bajaron bastante y la comunidad de especialistas está mucho más equilibrada con respecto al diálogo sobre este nombre, nos dicen los flujos de Goldman Sachs. No parece que hayamos recuperado el nivel observado antes de la corrección de mediados de julio a principios de agosto, y al otro lado de la calle parece que el posicionamiento agregado de tecnológicas está fuera del sector, lo que puede significar la relación riesgo-recompensa de Nvidia está sesgada al alza. Es decir, nos están hablando de que hay margen para un posicionamiento fuerte en caso de que salgan buenos resultados de Nvidia. Y hay poco riesgo o menor riesgo, poco riesgo no, pero hay menor riesgo de liquidaciones en caso de que algo no guste los resultados empresariales, ¿no? Al final, cuando veníamos la temporada de resultados de mediados, o esta temporada de resultados, pero cuando presentó Alphabet, ahí en julio, el posicionamiento era muy elevado y había un mayor riesgo de liquidaciones que de sorpresas positivas al alza. Sí que es cierto que esto, en este momento, está mucho más equilibrado. Los inversores fundamentales han estado vendiendo, mientras que los inversores no fundamentales han estado añadiendo, pero poseen un posicionamiento mucho menor, como comentaba. Tanto los hedge funds como los fondos mutuos redujeron su exposición a acciones tecnológicas de gran capitalización. Por primera vez desde 2022, el peso de las 7 magníficas en cartera de los hedge funds disminuyó. Fíjense, tanto hedge funds como fondos mutuos redujeron posiciones netas en Microsoft, Nvidia, Google, Meta y Tesla. Sí que es cierto que esto es de cara un poco más al medio plazo, pero oye, para este trimestre vemos como el posicionamiento también es un poquito menor por parte de estos fondos. De hecho, por primera vez desde 2022 se ha reducido este posicionamiento. Los datos principales de Goldman Sachs sobre los fondos de cobertura en tecnología son bastante interesantes. Infotech tuvo ventas netas por cuarta semana consecutiva, 13 de las últimas 16, y registró la mayor venta neta en 2 meses, ya que el sector tuvo ventas en todas las regiones. El índice de Goldman Sachs Prime está ahora infraponderado en tecnología de la información frente al MSCI World en un 9,7%. Se trata del nivel más bajo desde Goldman Sachs. Y fíjense, datos ya un poco más certeros de posicionamiento los sitúan en el 8,3% de posicionamiento. Es decir, margen. Es un posicionamiento alto, pero es un posicionamiento que da cierto margen para buenos resultados. Al final, el posicionamiento de Meta Platforms será alrededor de un 8,5 o 9%, 9 sobre 10. Y sí que es cierto, unos buenos resultados y que no haya banderas rojas, como se suele decir, pues provocó un movimiento bastante fuerte. Sí que es cierto que datos mucho más certeros sobre el mercado de opciones se conocerán mañana, tras la apertura de Wall Street y previo a los resultados. Por tanto, mañana por mi canal de Telegram, por Serenity Markets, por cuenta de Twitter también, pues posiblemente se den más detalles sobre ello. Pero bueno, un poco bajando a tierra todo lo que hemos visto, evidentemente el listón fundamental está muy elevado, se espera, como ya he dicho antes, que se superen beneficios por acción, se espera que se superen ingresos y se espera que se eleven las previsiones. Si se cumple eso, debido a que el posicionamiento no es ni mucho menos sobresaliente, es un posicionamiento alrededor de un 7,5-8 sobre 10, pues sí que es cierto que unos resultados con eso y sin que ocurra ninguna red flag pues más relacionada con todo este tema de los semiconductores de nueva generación y demás, debería de ser suficiente al menos para que el mercado no liquide, ¿no? Para que el mercado pues oye, se mantenga fuerte, incluso tenga ese movimiento al alza y quizás, ¿por qué no?, marcar nuevos máximos históricos. Creo que esto es un poco lo que hay que tener en cuenta. Un posicionamiento elevado, pero sí que es cierto que es un posicionamiento con cierto margen de sorpresa. Hay riesgo de liquidaciones, evidentemente, con un posicionamiento 8 sobre 10 hay riesgo de liquidaciones, pero sí que es cierto que está mucho más equilibrado que en la temporada de resultados o que en los resultados de las otras magníficas. Por tanto, como ya nos decían ahí por parte o desde algún seguidor de flujos de Goldman Sachs, sí que es cierto que posicionarse ahora en 125 de cara a unos resultados empresariales es mucho más certero que hacerlo en junio. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Dicho esto, un pequeño comentario sobre el cierre de sesión.
No ha habido mucho cambio el día de hoy en el mercado, ni en Estados Unidos, ni en Wall Street, ni en Europa. Fíjense que el Eurostock 600 cerró el día de hoy con una ligera subida de un 0,16%. Ayer tampoco tuvo muchos cambios. Estamos teniendo días, tanto ayer lunes como hoy martes, sin grandes datos macro relevantes. Ya los tendremos a partir de mañana, sobre todo a partir del jueves. Mañana sí que es cierto que estamos un poco a expensas de lo que haga Nvidia en aftermarkets, pero sobre todo a partir del jueves ya tendremos más datos relevantes. Por tanto, sin pocos cambios o pocos cambios en Europa, pocos cambios también en Asia. Fíjense el Nikkei sin grandes cambios, Nifty indio sin grandes cambios tampoco, y el Hansen sí que es cierto que ayer fue al alza, el día de hoy también ha intentado ir al alza, sube un 0,43, nos están dejando un movimiento ya desde el 5 de agosto, una recuperación bastante fuerte. Fíjense que alcanza máximos desde el 16 de julio, vamos a ver si recupera niveles también importantes de resistencia. Oye, el nivel 18.200 aproximadamente le costó romper a la baja, pues sería el primer nivel a superar al alza. Sí que es cierto que ha recuperado medias importantes. Y en Wall Street, ya 7 minutos, tras el cierre de sesión, vemos un Dow Jones casi plano, 0,02%, aún así fíjense porque está, creo que en su mayor cierre histórico. Un S&P 500 dominado por opciones de compra desde primera hora, sí que es cierto que ha abierto ligeramente en negativo y ha sido dominado por opciones call, por opciones de compra durante prácticamente toda la sesión, y ha cerrado 0,16%, se encuentra ahí a ese 1% de máximos históricos. Evidentemente el principal factor van a ser los resultados de Nvidia para alcanzar estos máximos históricos. El equiponderado sube un 0,05%, fíjense que se encuentra, pues creo que en su mayor cierre histórico también, porque ayer marcó máximos históricos, pero no cerró en ellos, incluso cerró por debajo del día de hoy. Por tanto, si no fueron el viernes, el día de hoy es un nuevo cierre histórico para el equiponderado. El Nasdaq sube un 0,29% y sí que es cierto que el Russell 2000 hoy ha tenido ciertas correcciones. Las pequeñas compañías se han comportado un poquito peor. Los rendimientos americanos, bueno, pues fíjense, como a 10 años ligeramente arriba, el tramo largo ha ido ligeramente arriba el día de hoy. Un punto muy positivo ha sido la caída de la volatilidad. Hablábamos ya el viernes que después del evento de Powell se esperaba que la volatilidad cayera prácticamente tanto lunes como martes, así ha sido. Mañana parece que la volatilidad puede estar también baja hasta los resultados de Nvidia, por tanto eso es lo que esperamos para mañana. West Texas corrige gran parte de la subida del día de ayer. El oro 2.524, un nuevo máximo, un nuevo cierre histórico el día de hoy. Y Bitcoin, un poco como baremo del riesgo, sí que es cierto que se ha venido abajo, 61.900 en este momento, perdiendo los $62.000. El dólar el día de hoy ligeramente abajo, 0,34, nuevo cierre más bajo desde, nos tenemos que ir al 20 de julio. Esto es un poco como se ha comportado el mercado el día de hoy. No ha habido grandes cambios, por tanto tampoco vamos a hablarlo mucho en detalle. Para mañana, el punto más importante, vendrá el cierre con los resultados de Nvidia. Ya saben, ya tienen todos los datos sobre ello. Mañana reaccionaremos aquí en vídeo. Así que nada, si les ha gustado, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.